Continuamos en este seminario virtual, 2 décadas de un Estado social de derecho, originando desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali, a través del ciberespacio por nuestro canal virtual. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Diego León Gómez Martínez. Él es egresado santiaguino, docente santiaguino, también es docente de la Universidad San Buenaventura. Actualmente es candidato a magíster en Derecho de esta universidad y el tema que va a desarrollar en esta oportunidad se llama A propósito de los 20 años de la Constitución. Doctor Diego León, bienvenido. Bueno, buenos días. Pues no sin antes agradecer al profesor Cano Sterling por esta invitación tan importante a hablar sobre este tema tan interesante que ha sido pues uno de los temas que más ha movido la teoría jurídica y que más ha movido la reflexión política y jurídica nacional. Bueno, la ponencia o lo que voy a manifestar aquí es algo que ya he venido trabajando hace algunos años, incluso desde mis años de pregrado, la reflexión constitucional, y esto pues está, digámoslo, adscrito a un proyecto en Colciencias que se llama Interpretación y Argumentación en Resolución Judicial a propósito de los casos constitucionales. Ya se han publicado algunos avances de estas cosas y hoy lo que vengo a hacer aquí es como un recuento de lo que he venido haciendo en estos pocos años de docencia y de investigación. Y quisiera comenzar con lo siguiente. El país, más o menos, hablando históricamente, en los años de 1989, 1990, venía teniendo unos actos de violencia, unos hechos de violencia dados por el narcotráfico, dados por los grupos insurgentes y también ocasionados en la, digámoslo, en la carencia política del Estado en manejar el conflicto armado y en manejar el conflicto desde el punto de vista social. Hay que recordar que la Constitución del 91 parte de una marcha estudiantil, parte de un movimiento estudiantil, el movimiento Queremos Salvar a Colombia, el cual pues a partir de un grupo de estudiantes en Bogotá y en diferentes ciudades del país vienen a considerar que Colombia necesita un cambio, y ese cambio fue obviamente la Constitución de 1991. Desde ese punto de vista tenemos que tener presente que la Constitución del 91 no fue creada por poderes hegemónicos, no fue creada por nobles señores, ni militares, ni políticos de turno, fue creada por académicos y por intelectuales. Y fue un proyecto de orden nacional, de orden político, de orden filosófico y de orden jurídico para guiar a la nación básicamente por un cambio hacia la paz, por un cambio hacia una mejor manera de concebir el mundo y de concebir el Estado. Bien, no obstante esto, la Constitución, la cual obviamente tiene unos propósitos fundamentales y tuvo unos propósitos fundamentales, hoy se ve desmadejada. Hoy la Constitución del 91 no es la misma Constitución que nació en la Asamblea Nacional Constituyente, no es la misma Constitución que los grupos sociales, los indígenas, las comunidades religiosas, las comunidades de estudiantes e incluso los mismos políticos, que sin ellos era imposible, pues digámoslo, hacer este cambio. Es una Constitución que ha venido siendo manipulada desde el Estado por políticos inescrupulosos que han cambiado el sistema fundamental y el criterio fundamental de nuestra Constitución. Hay que hacer una claridad también, y es que se piensa que con la Constitución del 91 empezó el Estado social de derecho. Esa claridad histórica hay que hacerla. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1991 digamos, lo que reafirmó normativamente la posibilidad de un Estado social de derecho. Pero
materialmente el Estado Social de Derecho ya venía siendo construido bajo el imperio de la Constitución de 1886, obviamente con la reforma de 1936, que fue donde se empezó a dar los grandes cambios sociales al interior del Estado colombiano. Sin embargo, la Constitución del 86 no tenía pues esta cláusula de Estado Social de Derecho, y esto ha llamado pues alguna confusión académica y normativa respecto a que con la Constitución del 91 empezó el Estado Social de Derecho. Hay que decir desde el punto de vista crítico que tal vez con la Constitución del 91 se empezó a resquebrajar el Estado Social, porque hay que recordar que nuestra Constitución eminentemente liberal propone los principios del liberalismo desde el punto de vista del capitalismo y del mercado libre cambista. Propone ciertos principios también de orden económico que permiten a los poderes hegemónicos económicos controlar ciertas cosas de la economía a través de un sustento de carácter constitucional. Ahí tenemos estos pues principios del liberalismo político, que son el libre cambio, que son el libre mercado, la libertad de empresa, y esto ha llegado a que la Constitución del 91, ya sea por reformas constitucionales concretas, normativas, o por sustitución del texto a través de interpretación o a través de prácticas de carácter político, haya venido a ser, digámoslo, sustituida, cambiada y asimismo alterado la voluntad constituyente de 1991. Voy a citar uno de los casos fundamentales en donde la voluntad del constituyente evidentemente se ve, digámoslo, arrebatada, se ve golpeada. Es el caso de la salud, un caso bastante sonado que todos conocemos, y es el caso de la salud, y el caso es el de la, obviamente, seguridad social. Desde el punto de vista de un Estado social de derecho y desde el punto de vista de la voluntad constituyente, la salud se creó como un derecho de todos y obviamente a través de construcciones de carácter constitucional en el precedente de nuestra Corte Constitucional, la salud ha venido siendo considerada como un derecho fundamental por conexidad, hablando de la teoría de la conexidad. Bien, la salud debería estar al alcance de todos, tendría que ser un derecho como lo es de prestación en un Estado social, en un Estado de bienestar. Sin embargo, nosotros allí tenemos, por ejemplo, nuestra Ley 100, que ha sido una de las leyes que más daño le ha hecho al país desde el punto de vista de carácter constitucional. ¿Por qué? Ahí tenemos que recordar que el ponente de esa Ley 100 fue Álvaro Uribe Vélez, en donde en esa ley se propusieron unos principios que realmente no se cumplen y unos principios que volcaron la salud hacia un negocio de los capitales, hacia un negocio de las EPS, hacia un negocio de las IPS, que realmente no se compadecen con los criterios de carácter constitucional. ¿Por qué digo esto? Ok, según la Constitución, nosotros deberíamos acceder a la salud de una forma libre. El Estado debería subsidiar la salud en una salud de calidad. Esto la Ley 100 no lo permite, porque con los planes obligatorios de salud y con la medicina prepagada solamente tenemos una medicina para quienes puedan pagarla. Quien no, tendrán un sistema estatal que, como todo sistema estatal, tiene sus fallas. Pero bien, es importante manifestar lo siguiente: el tema de la salud convirtió al ser humano en una mercancía de las EPS y de las IPS. En este sentido, tenemos que decir que como mercancía la salud evidentemente fue mercantilizada, se le puso precio a la salud y con esto se alteró la voluntad del constituyente de 1991. Claro está que el Estado, a través de estos principios liberales que la misma Constitución prevé y que la misma Constitución contempla, nos viene a decir que hay servicios públicos, como es el caso de la salud, que pueden ser prestados por particulares. Pero la conciencia de un Estado social de derecho no puede ser esa.
Sin embargo, esa es nuestra ideología liberal en la Carta de 1991. ¿Y por qué digo que no puede ser esa? Porque los derechos de prestación tienen que ser prestados desde el punto de vista altruista. El Estado tiene que tener una fundamentación de carácter social a la hora de prestar el derecho. Pero ¿qué pasa cuando a través de estos principios liberales se otorga el derecho a que un particular preste un servicio como el de la salud? Pues que se le mercantiliza, porque el particular ya no va a prestar el servicio a través de fines altruistas como los que debería prestar el Estado, sino a través de fines eminentemente mercantiles, a través de fines eminentemente comerciales y mercantilistas, lo que convierte la salud en ese sentido en un negocio que ya no se presta o con un fin altruista hacia el ciudadano, sino que se presta con evidentemente un fin de lucro. Y esto a lo que nos lleva es a la crisis del constitucionalismo social. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo social hace ciertas promesas, en el caso que estoy aquí refiriéndome, en el caso de la salud, promesas que no puede cumplir porque cae en la trampa de los mismos principios liberales. Cae en la trampa de los mismos principios de libertad, la libertad en todas sus manifestaciones. No hablo de la libertad de locomoción, hablo aquí de la libertad de empresa y la libertad del libre cambio, que convierten la Constitución y convierten el sistema constitucional no en ese sistema altruista, como diría Enrique Dussel, en ese sistema que entrañe una pretensión política de justicia o una pretensión política de bondad, sino que convierten la prestación de salud en un tema de mercado. Y en ese sentido, el constitucionalismo social deviene en crisis. Bien, la Constitución del 91, no podemos decir otra cosa, nace con fines altruistas. La Constitución del 91 tiene una historia profundamente democrática. La Constitución del 91 es propiamente la Constitución de nosotros, la Constitución del pueblo. Pero tampoco podemos ignorar que la Constitución ha sido captada por ciertos tanto esfuerzo costó construir. Otro de los casos, un caso muy reciente, el caso de la reelección. Bueno, esa es una de las reformas que a mi juicio le ha hecho más daño a la Constitución del 91, pues desestructuró todo el proyecto político que se construyó en la Asamblea Nacional Constituyente. Nótese bien, el cambio de un artículo nada más, cambia todo el sistema constitucional, cambia la dinámica del Estado, cambia, por ejemplo, el sistema al que veníamos acostumbrados y el cual fue la voluntad de la Constituyente del 91, y es el sistema de los periodos entre los altos cargos del Estado. Hombre, el presidente de la República tenía un periodo de 4 años y eso no era caprichoso. El presidente de la República tenía un periodo de 4 años sencillamente porque esto tenía que venir como un compás, tenía que venir acompasado con los otros periodos que tuviesen los otros altos dignatarios. Por ejemplo, en las altas magistraturas, en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura, periodos de 8 años. ¿Para qué? Para garantizar que el presidente o el Ejecutivo no cooptara la Corte y no la utilizara para fines maquiavélicos como se ha visto que se ha utilizado en el gobierno saliente. Pregunten, por ejemplo, dónde fallaron la tutela de la política, la fallaron en el Consejo Superior de la Judicatura. Pregunten cuántos magistrados puso el Ejecutivo saliente en ese Consejo Superior de la Judicatura. Pregunten dónde se aprobó, obviamente por norma constitucional, la reforma
constitucional de la reelección? Pues en un congreso también cooptado, un congreso genuflexo, arrodillado, frente a un ejecutivo que simplemente se dedicó a dar prebendas y a vender cada día más esta concepción ética y evidentemente moral que tiene que tener la política. En este sentido, cambiar la Constitución para la reelección fue cambiar la voluntad del constituyente del 91. ¿Qué decir, por ejemplo, de otra institución de alto rango en el Estado como la Comisión Nacional Electoral, ¿no? Ahí también se pudieron cooptar ciertas cosas. En el Banco de la República, ¿cómo fue, sobre pretexto de la reelección, la posibilidad de que el presidente pudiera ternar a más codirectores del Banco de la República y así poder manejar la política monetaria y cambiaria del Estado? Claro que obviamente no podemos decir que esto esté mal, no podemos decir que desde ese punto de vista el banco haya perdido su autonomía. Sin embargo, sí deja muchas dudas que el Ejecutivo hubiese podido manejarlo todo por haber cambiado ese artículo fundamentalmente de la Constitución, que fue el artículo que en mi concepto pues desestructuró todo el Estado desde el punto de vista constitucional. Bien, quiero decir ahora y quiero manifestar lo siguiente: la Constitución del 91 hoy no es la misma Constitución. Y no es la misma Constitución porque también una Constitución está ceñida a las dinámicas de carácter social y de carácter político. Uno podría hoy preguntarse si la Constitución del 91 va a compadecerse con los procesos globalizados que hoy están, digámoslo, manejando el mundo. ¿Cómo una Constitución, como texto normativo, como se enseñan en la Facultad de Derecho, podría en determinado sentido parar el capitalismo? Como dice mi amigo y profesor Ricardo Sanín de la Universidad Javeriana, ¿cuántas tutelas se necesitan para parar el capitalismo? Entonces, esto nos lleva a una reflexión que es la reflexión siguiente. Una Constitución es evidentemente una norma jurídica desde el punto de vista de la teoría jurídica. Pero nosotros tenemos que tratar de comprender la Constitución como una herramienta de carácter político, una herramienta que nos ha dotado a los colombianos y a los ciudadanos de acciones para poder luchar contra estos poderes económicos, contra estos poderes políticos que día a día se ve que pretenden opacarnos, que pretenden gobernarnos mal. Esa conciencia política de la Constitución es de la que yo quiero hablar y es de la que evidentemente también ha transfigurado la Constitución, ya no para mal, sino para bien. ¿Por qué? Esto lo podemos ver en muchas de las sentencias de la Corte Constitucional, no sin antes decir que a la Corte Constitucional también le caben críticas de carácter político, también le caben críticas de carácter jurídico. Sin embargo, en la Corte Constitucional hay destellos de estado de bienestar, hay destellos de estado social, en donde por más críticos que haya tenido la Corte y que se diga que la Corte se ha abrogado facultades omnímodas que tal vez no tenía, sin embargo la Corte sí ha puesto evidentemente el pare a muchas situaciones de carácter político y de carácter social que estos, digámoslo, llamémoslos así, capitalistas del sistema político han tenido a bien pues para manejar los destinos del Estado. Y el ejemplo es el mismo, el ejemplo es el de la salud. Hay muchos pronunciamientos de la Corte Constitucional que han salvaguardado la salud de los colombianos y eso creo que a los críticos de la Corte tiene que quedarles claro. Sin embargo, la Corte también ha cometido errores y, por ejemplo, el error garrafal, aprobar la reelección, la primera reelección que intentara pues Uribe, en donde no aplicó la teoría de la sustitución, en una sentencia sí vendría a aplicar la teoría de la sustitución. Bien, desde este punto de vista
también hay que manifestar lo siguiente, la Corte Constitucional, con la aplicación de estos textos traídos de la jurisprudencia alemana, o del presidente alemán, de la teoría de Alex y todo esto, lo que ha hecho también es deshumanizar el texto constitucional. Ha hecho que el sujeto jurídico y el sujeto político quede aislado totalmente de la Constitución. Lo que tenemos que propender entonces, como abogados, como juristas, como actores políticos, como ciudadanos, es tratar de que el texto constitucional sea más cercano al ciudadano, sea más cercano a la persona que no puede tal vez llegar a comprender la aplicación de un texto, y que tras esos textos se le va a la humanidad de su derecho. Los derechos también tienen piel, y desde ese punto de vista hay que también mirar la Constitución del 91. Bien, hay otra cosa que también hay que decir, y es que los propósitos fundamentales de la Carta del 91, desde el punto de vista de su parte dogmática o filosófica, y desde el punto de vista normativo, están intactos. Es decir, ellos no han cambiado normativamente. Sin embargo, tenemos también que propender porque la Constitución sea ese eje de carácter normativo y de carácter político que nos pueda llevar a construir una mejor nación. Pero también, y era la reflexión que hacía ahorita desde el punto de vista de los principios liberales, cómo estos principios liberales realmente van a ser garantía para los derechos de la gente, cómo realmente se puede utilizar la Constitución como una herramienta de carácter político y de carácter social, por ejemplo, en la lucha contra los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, aquí que la Constitución del 91 ha traído una amplia gama de derechos, fundamentales, de derechos sociales, económicos y culturales. Tenemos también una amplia gama de derechos colectivos, y sin embargo vemos con asombro cómo se violan los derechos colectivos, se violan los derechos sociales, se violan los derechos económicos y se violan los derechos fundamentales. Es decir, se violan los derechos humanos. Uno podría preguntarse entonces, si el texto constitucional existe, si hay una herramienta constitucional, ¿por qué suceden estas violaciones? ¿Por qué? Y la respuesta, en mi entender, es porque hay una falta de cultura constitucional. Y eso es otra cosa que tenemos que también construir. 20 años de una constitución no son muchos para construir una conciencia constitucional, una cultura constitucional. Hay que preguntarse las culturas constitucionales inglesas, norteamericanas, sin entrar pues a los debates eminentemente políticos, ¿por qué son tan sólidas? ¿Por qué hay una cultura constitucional